Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. El tema del día de hoy corresponde a patrones torácicos por tomografía, es decir, aquellos patrones torácicos que nosotros hemos visualizado por rayos X de tórax, es decir, aquellos patrones radiopaco y radiolúcido, lo vamos a ver por tomografía. Previamente, les voy a explicar de manera muy general el examen o el estudio por tomografía, en qué consiste, cuántas ventanas existen y los términos que vamos a utilizar nosotros. Bueno, antes de empezar la clase del día de hoy, entonces damos gracias a los diferentes autores de los sitios web donde yo he escogido las imágenes para uso exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Entonces, veamos cómo se realiza una tomografía. Entonces, se trata de un equipo de alta tecnología en relación a las rayos X, moderno e invasivo, capaz de obtener mejores imágenes, incluso imágenes planares, tanto axiales, coronales y sagitales, en relación a las rayos X. Desde que se inició la tomografía, hubieron bastantes cambios en cuanto a adquisición de imágenes, en cuanto al tiempo, en cuanto a la resolución de la imagen, y esto fue pasando de primera generación, segunda, tercera, cuarta, hasta la actualidad. Veamos nosotros los de la primera generación. Entonces, ¿en qué consistía? Tenemos aquí la imagen de color celeste, representa al paciente, color verde el tubo rayos X del tomógrafo y el cuadro de color naranja o melón corresponde a un detector. Entonces, mientras el tubo de rayos X va girando alrededor del paciente, va emitiendo radiación y la información que atraviesa, la radiación que atraviesa al paciente va a ser recogida en el detector. Bueno, como había un solo detector, entonces lo que generaba era imágenes borrosas, pixeladas al inicio, y también el tiempo de duración de una tomografía era muy largo. Por ello, se confeccionó la de segunda generación y nosotros vemos que aquí se acoplaron varios detectores. Entonces, pasada a la tercera generación, un grupo de detectores. Esto aquí hizo que el tiempo de adquisición sea menor. Es decir, si me acuerdo, si una tomografía de tórax duraba 45 minutos, actualmente está demorando en adquirir las imágenes 5 minutos. Depende del tipo de examen igualmente. Hasta la actualidad que tenemos nosotros, bueno, pasó por la tomografía helicoidal y actualmente el multicorte. En el multicorte vamos a tener nosotros imágenes planares, son imágenes totalmente nítidas, rápidas en cuanto a tiempo. Nos genera planos tanto axiales, coronales y sagitales, por lo tanto la abreviatura de tomografía computarizada es TC. Ya no como antes se abreviaba TAC, donde la A de TAC significaba axial. ¿Por qué? Porque solo nos generaba imágenes en planos axiales. Actualmente nos genera los tres planos, axiales, coronales y sagitales. Por eso lo vamos a abreviar como TC. Bueno, ahí tenemos nosotros el área de tomografía, donde está el equipo. Aquí tenemos esta carcasa donde en su interior está alojado el tubo rayos X que a medida que va ingresando a la mesa con el paciente, el tubo va girando alrededor del área que se va a explorar o se va a realizar la tomografía. Entonces, este aparato aquí se llama gantry, que es parte del tomógrafo. Acá tenemos un inyector automático donde se colocan las jeringuillas precargadas con medio de contraste si es que el estudio, la tomografía, en este caso de tórax, se va a hacer con medio de contraste, porque se puede hacer solo simple, es decir, sin inyección de medio de contraste intravenoso, o de pronto simple y con medio de contraste. También tenemos un set de anestesiología, donde de pronto si el paciente no tiene movimientos voluntarios, no controla su movimiento, como pacientes pediátricos, paciente de cuidado intensivo o cualquier otra patología que impida que se quede quieto el paciente, entonces se lo puede sedar.
Este es el otro área contigua al equipo de tomografía, donde el licenciado médico planifica las imágenes tomográficas. Está separado del equipo con paredes plomadas, una ventana plomada, incluso biombo. Aquí podemos ver el monitor que da la vista hacia el equipo donde tiene que estar el paciente. Acá tenemos impresora. Bueno, actualmente ya las películas en físicos, las imágenes en físico ya están en desuso. Actualmente pueden quemarse en CD o de pronto se suben directamente a una aplicación de la web. Pero aquí nosotros tenemos siempre una caja que puede ser metálica o puede ser de madera con un acrílico blanco y en su interior tiene luz fluorescentes blanca, sobre la cual se van a colocar las películas, tanto de rayos X como tomografía en físico, para que se puedan visualizar correctamente. Esta caja de aquí, entonces, se llama negatoscopio. Al paciente en tomografía de tórax se lo coloca en decúbito dorsal, generalmente supino, es decir, mirando hacia arriba, boca arriba. Poco es en posición prono, salvo que tenga una lesión a nivel dorso lumbar, entonces se lo coloca en prono, pero todas las tomografías de tórax se realizan en decúbito supino. ¿Qué vamos a hacer en la tomografía de tórax? Bueno, lo mismo que hacemos con este molde de pan en el desayuno. Lo hacemos rebanadas, es decir, sacamos imágenes desde el vértice hacia la base del tórax, donde una imagen de tórax correspondería a lo que estoy haciendo en este momento acá arriba. Esto sería anterior, porque miren la parte convexa del molde, sería anterior. La parte posterior, la parte inferior de la imagen es posterior. Vean que la base o lo plano del molde de pan está pegado al mantel de la mesa. Esto sería derecho y esto sería izquierdo. Entonces, ahí tenemos nuestro esquema del paciente. Los cortes que se van a realizar son cortes primarios axiales. Posteriormente se hace reconstrucciones sagitales y coronales. Entonces, el vértice hacia la base vamos nosotros a generar imágenes. Y cada imagen va a ser diferente a la otra. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes niveles de corte en estructuras anatómicas. Por lo tanto, tenemos acá que esto es derecho, esto es izquierdo de la imagen, este sería anterior, ven ustedes el esternón, la región pectoral, y esto sería posterior, vean los cuerpos vertebrales. En la tomografía de tórax les van a venir dos tipos de ventanas principales, la ventana mediastínica y la ventana pulmonar. En la ventana mediastínica nosotros vamos a observar la estructura del mediastino en la parte central, tal como lo hemos aprendido nosotros en la asignatura de anatomía en semestres anteriores, y también los tejidos blandos. En cambio, la ventana pulmonar, lo que vemos nosotros, la ventana mediastínica, se va a ver como un fondo blanco, una sombra blanca, y la ventana pulmonar lo que valoramos y observamos son los pulmones. Entonces, nos van a venir varias imágenes desde el vértice hacia la base. ¿Qué tenemos que hacer con estas ventanas? Apropiarnos de manera visual cuál es cuál. Es decir, que esta es ventana mediastínica y esta es la ventana pulmonar. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que mencionar cuando estemos frente a una tomografía de tórax es qué ventana de la tomografía de tórax es, si es ventana mediastínica o ventana pulmonar. Vean que la ventana mediastínica, repito, se observan la estructura del mediastino en la parte central de tórax y los tejidos blandos. Y en la ventana pulmonar solo observamos los pulmones derecho y el pulmón del lado izquierdo que se ven negros y los blancos ramificados son las sombras vasculares. Estas sombras vasculares se ven sin medio de contraste en la ventana pulmonar. ¿Qué términos tomográficos vamos a utilizar en la tomografía? Bueno, en este caso de tórax, tanto con ventana mediastínica como ventana pulmonar. Todo lo blanco o gris claro que veamos le vamos a decir hiperdenso. Y todo lo negro o gris oscuro es hipodenso. Es decir, estos dos términos principales vamos a utilizar. ¿Es hiperdenso o es hipodenso? Y dentro del hipodenso tenemos tres estructuras que son hipodensas, es decir, negro o gris oscuro. El aire va a ser negro, la grasa va a ser negro, pero la diferencia entre el negro del aire y el negro de la grasa es que el negro es más acentuado que el negro de la grasa. Es más hipodenso. Y el líquido que corresponde a un gris oscuro. Tenemos como ejemplo, aquí en esta tomografía de tórax con ventana mediastínica, algunas estructuras hipodensas. El aire
Me refiero a esta imagen triangular, que es la carina, es decir, la división de la tráquea en bronquios principales derecho e izquierdo, es hipodenso negro. La grasa la observamos aquí en los tejidos blandos. Vea que también se ve negra, pero menos negra que el aire. Igual el término es hipodenso. Y el líquido, justo he escogido esta tomografía donde se observa una imagen redondeada de gruesa irregular que contiene líquido. Esto hipodenso, esto gris oscuro. Entonces, va a haber tres tipos de hipodensidad. Hipodensidad aérea, hipodensidad grasa, hipodensidad líquida. La relación o comparación entre rayos X y tomografía tenemos que en la rayos X ustedes reciben una sola imagen y si es en física una sola película. Y quiere decir que hay una sola exposición de radiación al paciente. En cambio, en tomografía ustedes reciben varias imágenes en dos ventanas principales, ventana mediastínica y ventana pulmonar, desde el vértice hacia la base. Y por cada imagen del vértice hacia la base corresponde a una exposición de radiación al paciente. Por eso tenemos que primero solicitar una rayos X de tórax. Muchas veces la rayos X de tórax es fiable en cuanto al diagnóstico y podemos seguir el tratamiento del paciente con la evolución de la patología que presente. Pero a veces hay imágenes que generan dudas en cuanto a su relación con la clínica. Por lo tanto, tenemos que solicitarle una tomografía. Entonces, igual vamos a empezar con las rayos X y después con la tomografía. Entonces, recordamos los patrones torácicos por imágenes. Tenemos patrones radiopacos, patrón radiolúcido, que es el patrón destructivo, y patrón pleural, cardiovascular, mediastínico y anormalidad diafragmática, que nosotros trabajamos en rayos X de tórax. Vamos a empezar con los patrones torácicos radiopacos en rayos X, pero en este caso por tomografía. Entonces, teníamos estos 8 patrones radiopacos: el alveolar, intersticial, atelectásico, el miliar, el nodular solitario, nodular múltiple, masa y el patrón iliar. Entonces, vamos a verlo por tomografía. Empezamos con el patrón alveolar y el patrón intersticial. Estos dos patrones, tomográficamente, se los va a ver de manera diferente en la tomografía, o sea, en este examen. Pero va a ser el mismo compromiso del espacio alveolar y el espacio intersticial. Es más o menos como que nosotros veamos una hoja de un árbol en una lupa y en un microscopio. Viene a ser la misma hoja, sino que con dos herramientas totalmente diferentes, con dos tipos de examen diferentes. Entonces, en rayos X lo vemos de un aspecto y en tomografía de otro aspecto. Y en tomografía se va a ver mejor. Entonces, rayos X lo podríamos comparar con una lupa y el microscopio lo podemos comparar con la tomografía. O sea, la tomografía con el microscopio. O sea, la misma hoja, el mismo patrón con dos herramientas diferentes, con dos estudios diferentes, rayos X y tomografía. Veamos patrón alveolar intersticial. Estos dos patrones nosotros vamos a observarlo en tomografía de diferente aspecto visual, observen visual, y por lo tanto vamos a tener el nombre de estos patrones por tomografía. En vidrio esmerilado, empedrado, engrosamiento sectal, empanal, árbol en brote y condensación alveolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrones tomográficos del alveolar e intersticial. Veamos el primero. El patrón de vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir? Vidrio esmerilado es como un vidrio empañado que nosotros podemos ver a través del mismo, pero de manera muy difícil. Entonces, tenemos la tomografía de tórax con ventana pulmonar, pulmón del lado izquierdo. El parénquima sano, recordemos, es hipodenso aéreo, todo esto aquí, lo que estoy enseñando en este momento, y estas imágenes hiperdensas, blancas, ramificadas y redondeadas son las sombras vasculares. Pero si los vasos son de forma ramificada, como en el de acá, ¿por qué acá se ven redondos? Por la dirección del vaso. Una cosa es verlo
de aspecto ramificado y otra verlo en una dirección donde el corte tomográfico lo genera o se lo visualiza de manera redondeada. Bueno, entonces, ¿cuál es el parénquima afecto con el patrón de vidrio esmerilado? Esto ligeramente hiperdenso, esto gris claro. Ya que representa al líquido, en este caso, si es vidrio esmerilado, un líquido claro, moco, cristalino, en los espacios alveolares en esta región periférica del pulmón del lado izquierdo. Lo podemos correlacionar con sus rayos X de tórax con este infiltrado alveolar. O sea, no es el mismo paciente, pero más o menos para que se correlacione que el patrón de vidrio esmerilado es una secreción muy tenue, muy cristalina, o no tan espesa, no tan densa como este infiltrado alveolar. Nos vamos al patrón empedrado. Aquí el líquido es más denso, más espeso, como mucosidad o de pronto una flema espesa. Y lo vemos nosotros hiperdenso marcado en relación aquí, en relación al vidrio esmerilado, que es un tenuemente hiperdenso. Acá es más hiperdenso, ¿por qué? Porque la secreción es más espesa en relación al vidrio esmerilado, que es una secreción como cristalina por el aspecto. Incluso también los bordes son bien definidos porque la patología, por ejemplo, se me ocurre la neumonía ha avanzado y el cuadro clínico eh, es más variable, entonces hay compromiso tanto el espacio aéreo como el espacio intersticial. ¿En relación a qué? En relación a los bordes del patrón de vidrio esmerilado que no son bien definidos. Su correlación con la rayos X, podemos compararlo con esta radiopacidad, con esta densidad. Vean ustedes que este infiltrado alveolar se ve más blanco, más radiopaco porque la secreción es más densa, más espesa en relación a esta radiopacidad muy tenue. Entonces, patrón empedrado. El patrón de engrosamiento sectal se refiere al compromiso del intersticio, es decir, los sectos que separan los lobulillos o el propio intersticio que se puede afectar por alguna patología respiratoria. Entonces, ¿cuáles serían estas imágenes lineales hiperdensas que van cruzando el parénquima pulmonar? Acá vemos otro. Su correlación con las rayos X de tórax, vean ustedes qué patrón era, el patrón o infiltrado intersticial, correcto. Es un compromiso del espacio. O sea, no es el mismo paciente, pero en el momento que si nosotros decidimos hacerle una tomografía a este paciente, podemos encontrarnos con este patrón de engrosamiento sectal, porque es un patrón intersticial. El patrón en panal, como su palabra lo indica, va a dibujar la forma de un panal de abeja. Como en este caso, en el pulmón del lado derecho, observamos estas imágenes reticulares gruesas hiperdensas que semejan a las paredes de un panal. Y tenemos también unas imágenes redondeadas hipodensas aéreas que corresponden a la función de algunos alvéolos cuyas paredes también se destruyen y van a formar la parte central del panal. Entonces, esto aquí es un patrón en panal que corresponde al compromiso más que todo el espacio intersticial. ¿Con qué patología, con qué imágenes de rayos X lo podemos nosotros correlacionar con estas imágenes reticulares? Observen, como un patrón intersticial, pero aquí ya se ve más grueso. Vean, está en forma de retículo o de red, patrón intersticial o reticular grueso. El patrón de árbol en brote, como su nombre lo indica, semeja a un árbol que recién está gemando, o sea, recién se está haciendo brotes. Y vemos nosotros aquí en esta tomografía con ventana pulmonar en el pulmón del lado izquierdo. ¿Dónde creen ustedes que ven el árbol o la figura del árbol? Entonces, lo vemos aquí. Recuerden que el árbol va a tener tronco y ramificaciones, que corresponde a esta imagen de aquí, hiperdensa blanca, tronco y las ramificaciones. Y también una zona de arborización donde están las hojas. Entonces, este es el árbol. Donde el tronco y las ramificaciones, observen lo que estoy señalando en este momento, corresponden a las ramificaciones bronquiales. Pero ustedes se preguntarán, normalmente las ramificaciones bronquiales son hipodensas aéreas porque contienen aire, correcto. Pero pues entonces, ¿por qué se ve aquí blanco hiperdenso? Porque lo blanco corresponde o representa al moco o a la secreción que está taponando
las ramificaciones bronquiales. Y esto lo forma el tronco y las ramificaciones del árbol en brote. Y la parte de arborización que se ve como imágenes redondeadas, hiperdensas, blancas, corresponde a mocos que se encuentran en los alvéolos o en los sacos alveolares. Observen ustedes. Entonces, es el patrón de árbol en brote. Su correlación con la rayos X de tórax, bueno, lo que vemos es un patrón intersticial, pero de pronto podemos inventarnos o imaginarnos aquí estas imágenes nodulares. No estoy diciendo que podemos valorar en rayos X de tórax un patrón de árbol en brote. ¿Por qué? Porque los patrones tomográficos son valorables solo en tomografía, más no en rayos X, sino que más o menos estoy dando su correlación a la rayos X respectiva. Nos vamos al patrón de condensación alveolar, se refiere a ese infiltrado alveolar en sí, que está más compacto que líquido. Entonces, lo podemos trabajar tanto en ventana pulmonar como en ventana mediastínica, como imágenes hiperdensas, todo esto que estoy señalando en este momento, que corresponde al líquido denso, espeso, ya casi compacto en los alveolos. Y lo que caracteriza, recuerden, al patrón alveolar son estas imágenes ramificadas tanto en la ventana pulmonar como en la ventana mediastínica y podensas aéreas, que son los broncoramas aéreos. Entonces, condensación alveolar como patrón tomográfico. Y su correlación con la rayos X, veamos esta imagen radiopaca con broncoramas aéreos. Nos vamos al patrón atelectásico. Recuerden que aquí teníamos nosotros el colapso de un segmento de un lóbulo de todo el pulmón. Tomográficamente lo vamos a observar como una imagen triangular por lo general. ¿Por qué? Porque así se representa el colapso, es decir, la pérdida de volumen de ese segmento, ese lóbulo o ese pulmón. En este caso, la ventana mediastínica lo observamos como una imagen hiperdensa, es decir, gris claro, lo que estoy señalando en este momento, que es un segmento del lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo que está colapsado, es decir, que ha perdido volumen, ha perdido aire. Igualmente acá, en la ventana pulmonar, esta imagen triangular. Por lo tanto, vamos a observar que la estructura del mediastino están retraído hacia este lado. El patrón miliar, recordamos imágenes puntiformes red opacas en la rayos X de tórax y en la ventana pulmonar, donde valoramos en la tomografía de tórax, en el pulmón del lado derecho en este caso, vemos las imágenes puntiformes o micronodular hiperdensa, es decir, blanca. Observen lo que estoy señalando en este momento. No son estas imágenes redondeadas de mayor tamaño en relación a las más pequeñas. Estas imágenes acá recuerden que son las sombras vasculares. Nos vamos al patrón nodular solitario, pero de aspecto benigno. Recuerden aquella imagen redondeada, radiopaca en rayos X menor a 3 centímetros. Que en la ventana mediastínica, la tomografía de tórax, nosotros podemos valorar el contenido, es decir, su densidad. Aquí lo vemos gris claro, quiere decir que es hiperdenso, que semeja a los tejidos blandos de la caja torácica, entonces nódulo sólido. Pero por acá también vamos a observar pequeñas áreas hipodensas, que de pronto son pequeñas áreas de necrosis dentro del nódulo sólido. La ventana pulmonar me va a ayudar a valorar los bordes. Vean ustedes los bordes bien definidos, entonces se refiere a que es de aspecto benigno. En relación al nódulo pulmonar solitario de aspecto maligno, los bordes irregulares, vemos nosotros en la ventana pulmonar, la tomografía de tórax, vean estos bordes irregulares, espiculados, a pesar de que hay algunas superficies regulares. Y acá vemos más de cerca el nódulo con bordes espiculados, como unas espinas, como unas puntas. Ya no tenemos un solo nódulo, sino que recuerden, tenemos varios nódulos, entonces vendría a corresponder al patrón nodular múltiple. Entonces, en la ventana mediastínica, la tomografía de tórax, observen múltiples imágenes redondeadas, hiperdensas, de diferentes tamaños, de bordes regulares, en ambos pulmones. Bueno, acá están agrupadas, pues eso se ve como
imagen de mayor tamaño como una masa. Y en la ventana pulmonar nosotros vemos las sombras, es decir, los bordes más que todo, de diferentes tamaños. Y el patrón masa, aquella imagen redondeada, que recuerden que puede tener bordes regulares o irregulares, definidos, especulados, que puede ser de aspecto benigno o de aspecto maligno. En la ventana mediastínica, la tomografía de tórax, nosotros lo observamos, bien, hiperdensa, la imagen redondeada mayor a 3 centímetros, de bordes irregulares, con pequeñas áreas de necrosis, es decir, hipodenso líquido. Y en la ventana pulmonar vemos nosotros la irregularidad y las espículas que contiene los bordes de la masa. Vean que está localizado en el lóbulo superior, en este caso del pulmón del lado izquierdo. ¿Qué referencia anatómica tenemos nosotros para designar que está en el lóbulo superior? Esta imagen de aquí. ¿A qué corresponde esta imagen redondeada hipodensa aérea? Corresponde, correcto, a la luz de la tráquea. Es un corte axial. El patrón iliar, recuerden que son imágenes reopacas que aumentan de tamaño en el hilio, que son los ganglios, y en este caso son adenopatías iliares. Tomográficamente nosotros lo vamos a valorar acá, en la tomografía de tórax con ventana mediastínica, pero no en la acá. Esta ventana mediastínica sin medio de contraste, aquí no. ¿Por qué? Porque si no le ponemos medio de contraste, no podemos valorar o visualizar cuáles son las enopatías y cuáles son estructuras cardiovasculares normales. ¿Por qué? Porque no tengo el medio de contraste. ¿Qué tiene que ver el medio de contraste? Porque cuando le inyectamos el medio de contraste al paciente en la tomografía de tórax, el medio de contraste viaja por el torrente vascular en el momento que pasa por las cavidades cardíacas y los grandes vasos, entonces los pinta, es decir, realza, se vuelven hiperdensos, como en este caso, observen, se vuelve hiperdenso. Entonces, todo lo que se vuelve hiperdenso son estructuras cardiovasculares. Y lo que no se pinta, lo que no se torna hiperdenso, vean estos nódulos, son las adenopatías iliares, o también le llaman mediastínicas. Acá en la ventana pulmonar tampoco vamos a valorar. ¿Por qué? Porque no vamos a saber qué estructura es la que estamos viendo. Entonces, las enopatías iliares o el patrón iliar lo vamos a valorar en la tomografía de tórax con ventana mediastínica, pero con medio de contraste.